Muy buenas tardes, señoritos y jovencitos de Educación Inicial en la Familia Comunitaria del segundo año de formación. El trabajo de la investigación acción participativa desarrollada por ustedes en las diferentes unidades educativas de nuestro departamento, pues tiene que tener como resultado y producto de ese proceso un informe de la YPCP. Informe que debe iniciar con su carátula, como pueden ver en este momento, que tiene las características que deben considerar en cuestión de aspectos de forma: el tamaño de la hoja, los márgenes correspondientes, el tipo de letra, el interlineado, los espaciados y algunas tablas o fotografías que consideren coherentes en el desarrollo de su informe. A partir de ello vamos a iniciar con el índice y los acápites que va a tener nuestro informe, ¿ya? Acá tiene una descripción de los aspectos que va a contener nuestro trabajo, ¿ya? Acá está la carátula de ejemplo, como pueden ver, y el índice de los contenidos que vamos, o los aspectos o acápites que vamos a tocar en el interior de nuestro documento. Es a partir de ello que nosotros el primer punto que vamos a ir describiendo es la introducción. Esta introducción que hace mención y hace referencia a todos los elementos que componen el interior del trabajo, introduciendo tomando en cuenta en esta introducción los aspectos más relevantes que ustedes consideren para dar a conocer al lector el documento que ustedes están presentando. Esto debe implicar de que ustedes deben ir sintetizando las ideas centrales del trabajo que ustedes han hecho en los diferentes capítulos o acápites de este punto del marco de referencia de la experiencia que ustedes han vivido en el proceso de la YPCPEC en las diferentes unidades educativas. También se les está dejando un ejemplo de introducción, pero este aspecto no es para que ustedes lo copien ni lo pongan tal cual está aquí. Más al contrario, son referencias, guías, orientaciones, pero no quiere decir que sea igualito, ¿no es cierto? El primer punto en el primer acápite que vamos a describir es justamente el marco contextual donde se ha desarrollado la práctica educativa. ¿Ya? Las características del contexto donde se ha desarrollado la YPCPEC, que contemplan de 2 a 3 páginas. En este punto, ¿qué es lo que deben describir como equipo comunitario de trabajo de grado? Si bien ustedes han ido desarrollando su práctica educativa en diferentes aulas, pero la investigación se lo ha hecho como equipo. Es a partir de ello que el informe se lo va a presentar como equipo. Cada equipo, cada dúo que se ha ido presentando en las diferentes unidades educativas debe desarrollar el presente informe, ¿ya? En este punto, el equipo debe describir lo siguiente. En este punto debe ir describiendo lo siguiente. En este aspecto vamos a ir trabajando lo que es el aspecto del marco contextual, en el que vamos a ir describiendo el contexto donde se ha desarrollado la YPCPEC. En este punto ustedes van a ir vaciando a este documento todo el proceso de información que ustedes han ido recogiendo en el contexto, en la institución y el aula misma. Entonces ustedes van a ir describiendo las características más relevantes del contexto donde se encuentra la unidad educativa, considerando para ello los diferentes instrumentos que ustedes han utilizado, las conversaciones y diálogos que han tenido con los diferentes actores, tanto en la escuela como fuera de ella y dentro de la misma comunidad. En esta descripción debemos considerar 5 aspectos que debemos considerar en esta descripción: el aspecto geográfico o histórico, debemos considerar el aspecto sociopolítico, el aspecto cultural, el aspecto económico y el aspecto pedagógico. Y en ese sentido, esta lectura de la realidad que ustedes han hecho, esa lectura de ese análisis y reflexión de toda la información que les han brindado en el contexto, se debe plasmar en este punto, ¿ya? Y se debe describir los diferentes aspectos que ustedes necesitan, requieren para dar a conocer el contexto donde se encuentra la unidad educativa y en el cual ustedes han desarrollado la práctica educativa, ¿ya? Para esto, ustedes no es necesario que ustedes pongan subtítulos, el aspecto geográfico, aspecto sociopolítico, no es necesario. Es una descripción que va a irse dando de acuerdo a todos esos aspectos. El orden sí sigue tal cual les estamos mencionando, pero no se ponen los subtítulos. Lo que ustedes tienen que dar a conocer es que cuando yo lea en este aspecto, deben darme a conocer explícitamente o implícitamente, ya debe estar mencionándose, que este aspecto corresponde al aspecto sociopolítico, al aspecto histórico, ¿no es cierto? Y se debe dar a entender eso. Entonces hay que ir ordenando las ideas, la redacción debe ser coherente, debemos cuidar muy bien nuestra redacción y sobre todo lo que sí tenemos que ver es que de qué forma influye, por ejemplo, el aspecto cultural
en el aspecto pedagógico, de qué forma influye la práctica cultural en el desarrollo curricular, de qué forma influye el aspecto económico en el desarrollo curricular, de qué forma afecta, de qué forma participa, de qué forma ha ido influenciando o influye en el aspecto pedagógico, ¿no es cierto? Cada uno de los aspectos que ustedes consideren es la que tenemos que ir describiendo en este punto. También por otro lado se les ha dejado un ejemplo en esta parte, pero igual vuelvo a repetir, no es una copia de todo ello, ¿no es cierto? Es un ejemplo. Por otro lado, en este mismo documento, ustedes deben considerar la descripción del proyecto sociocomunitario productivo. Es una página simplemente la que se les está pidiendo. En este proyecto, en la investigación que ustedes han hecho, también se les ha pedido que revisen documentos institucionales. Y en esa revisión de documentos institucionales, ustedes han debido ir revisando los proyectos socioproductivos. En este capítulo, el equipo debe ir describiendo la organización, de cómo se ha ido organizando la unidad educativa para lo que es la elaboración del proyecto socioproductivo, de qué temáticas o qué tipo de matrices o estrategias o técnicas o instrumentos han utilizado para poder recabar o para priorizar una necesidad problemática o potencialidad del contexto que quieren a partir de esa situación resolverla o relacionarla o vincularla desde el ámbito educativo y es resolver esta situación que surge en la comunidad. También se debe considerar en la redacción que ustedes van a mencionar cómo se ha ido articulando dichas actividades del proyecto socioproductivo con el desarrollo curricular, de qué forma han ido considerando, qué estrategias han utilizado los maestros y las maestras para poder articular este trabajo del proyecto socioproductivo al desarrollo curricular, quiénes han participado, de qué forma han participado, qué problemáticas se ha priorizado, qué tipo de actividades han propuesto para resolver tales situaciones que han encontrado en el contexto de la unidad educativa. Posterior a esa descripción, vamos a pasar a los instrumentos curriculares, aquellas que son personales y elaborados por cada uno de los maestros, ¿no? En este caso estamos hablando del plan anual trimestralizado y de los PDCs de los maestros, que contemplan, este capítulo se va a describir en 1 hasta 2 páginas. De acuerdo a la investigación, a las observaciones que ustedes han hecho, las conversaciones que han hecho, al análisis documental que ustedes han hecho en las unidades educativas, deben ir describiendo este punto de forma organizada. Por ejemplo, en el plan anual trimestralizado hay cómo se lo elabora, cómo se organizan, quiénes participan, de qué forma se distribuye, de qué forma se ha ido desarrollando el plan anual trimestralizado, cuáles han sido sus características, qué elementos son los que se consideran en su desarrollo y todo lo demás. Y a partir de ello también hay que ir describiendo el PDC. Si bien el plan anual trimestralizado es el plan o es el documento macro grande en el cual contemplan los maestros la articulación del PCP, la articulación de los contenidos, la distribución o articulación del currículum base regionalizado y diversificado, ahora también tenemos que describir el PDC. PDC que nos permite concretizar el plan anual trimestralizado que las maestras han propuesto a inicio de gestión. Entonces, en este punto también debemos escribir de qué forma se concretiza, qué elementos consideran en el plan anual, en el PDC las maestras, qué estrategias han ido considerando para poder desarrollar esta concreción curricular en las unidades educativas. Todo ese aspecto va a contemplar de 1 a 2 páginas, ¿ya? De acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Mínimo es 1 página, no podemos reducir, ¿ya? El segundo punto que va a aparecer, o el segundo acápite que va a aparecer, es la problematización de la experiencia educativa, que contempla de 2 a 3 páginas. En este punto, ¿qué es lo que debemos hacer como equipos? Si bien todos los equipos en las diferentes unidades educativas han ido identificando diferentes necesidades, problemáticas, potencialidades, este es el espacio para que podamos describirlos. En este punto donde dice descripción y justificación de las relevancias o de las necesidades problemáticas y o potencialidades encontradas por el equipo en la práctica educativa comunitaria, es que ustedes van a ir situando y van a hacer redacción en este punto de todas esas problemáticas que ustedes van a encontrar. Habíamos dicho que ustedes consideren 3 necesidades, 3 problemáticas, 3 potencialidades. Cada una de ellas debe estar justificado considerando 3 aspectos también: causa, efecto y vínculo educativo. ¿A qué se refieren cada uno? Vamos a ir desglosando, ¿ya? Entonces, en este punto vamos a considerar los siguientes pasos. Lo primero que hemos hecho nosotros en las unidades educativas es realizar la observación de ciertas situaciones que ocurren dentro del aula.
fuera de ella, entre las niñas y los niños y durante el proceso del desarrollo curricular. A partir de la observación participante que ustedes han trabajado en las unidades educativas, han ido observando ciertas situaciones, ¿no es cierto? Ahora, el segundo paso, ¿qué es lo que hemos hecho? En el segundo paso, en el equipo, a partir de la observación que hemos hecho, a partir de lo que hemos identificado dentro del aula y fuera de ella, nosotros hemos ido también conversando con los diferentes actores educativos. ¿Para qué? Para corroborar esa información que hemos ido encontrando a partir de la observación. ¿Ya? Entonces, esta conversación que se ha hecho con los actores educativos es un apoyo al equipo, justamente, al equipo comunitario que se ha conformado para la práctica educativa y que a partir de ello ustedes han ido identificando diferentes necesidades, problemáticas y potencialidades, ¿no es cierto? Nuestro segundo paso. El tercer paso, el equipo, ¿ya? El equipo comunitario tiene que haber, una vez tenido todas las observaciones y todas las conversaciones hechas con los actores educativos y las diferentes autoridades que ustedes han requerido, el equipo comunitario debe ir realizando un análisis entre los dos participantes. ¿El análisis de qué? De la información que ustedes han recogido en los diferentes contextos. Y a partir de ello ir planteando los 9 aspectos que requerimos en este punto. 3 necesidades, 3 problemáticas, 3 potencialidades, ¿ya? A partir de ello, ¿qué es lo que debe hacer en el cuarto punto el equipo comunitario? Van a disculpar, hay un error, estoy borrando justamente, que continúa diciendo trabajo de grado, ¿ya? Solamente ustedes son equipo comunitario. El cuarto paso para el equipo comunitario es que vayan justificando, una vez identificados los aspectos los 9 aspectos, ¿ya? Las 9 situaciones que surgen en tanto necesidades, problemáticas y potencialidades en la unidad educativa, debemos irlas justificando. ¿Justificando con qué? Con estos 3 aspectos: causa, efecto y vínculo educativo. Estos 3 aspectos deben aparecer en las diferentes necesidades, problemáticas y potencialidades que ustedes han priorizado. Entonces, a partir de ello, nosotros nos vamos a ir a plantear qué es una necesidad. ¿Qué entendemos por necesidad? Porque muchos nos vamos a preguntar, ¿qué será? ¿Cómo planteamos? ¿No es cierto? Una necesidad es una situación que carece o que es algo que carece en la unidad educativa, algo que está mostrándose escasamente y que se considera que es imprescindible, indispensable para el desarrollo de alguna actividad o para el desarrollo de alguna situación, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ello, la necesidad es una carencia, una escasez y es algo que se considera indispensable, imprescindible. También se puede utilizar para la redacción de esta necesidad las palabras de falta, carencia, escasez. Podemos utilizar también ausencia y otras palabras que nos ayuden a mencionar todo lo que nosotros hemos encontrado. Lo que sí, no todo podemos ponerle falta, falta, falta. Algo siempre debe haber. Entonces cambiaremos algunos aspectos. Recuerden que las necesidades, problemáticas, potencialidades son más de referente del trabajo en aula, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es una problemática? Según algunos autores y algunos diccionarios que hemos ido consultando, es justamente aquello o alguna situación que se presenta con ciertas dificultades o que ha causado cierto problema o que simplemente sea el conjunto de ciertos problemas que hemos identificado en una determinada actividad o en un determinado espacio. Entonces, estas problemáticas o estas situaciones problemáticas o dificultosas que surgen están justamente en las diferentes actividades que realizamos. Si bien que realizamos la práctica de algo, ¿ya? Pero no es en su totalidad, no es en su cabalidad, algo siempre nos falta. Entonces esa situación se convierte en una problemática, es una dificultad, una causa, un problema, una situación que justamente inmiscuye ciertas actividades que no se han completado en su totalidad. Entonces, a partir de ello, esta problemática surge a partir de ello, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando no se tiene la práctica como objetivo, la práctica en la unidad educativa de los valores, pero lamentablemente el grupo de trabajo con el que yo estaba, pues no le da ese realce, no le da esa importancia de practicar los valores, a pesar de que la unidad educativa está trabajando los valores. Entonces, puedo ver que los chicos o los niños no se interesan por la práctica
o de los valores, o simplemente no, hay poca práctica de valores de solidaridad, o hay poca práctica o poca utilización de algunos juegos ancestrales en el desarrollo curricular, o algunas otras que ustedes hayan encontrado, ¿ya? A partir de ello nosotros vamos a ir a plantear el tercer aspecto, que es la potencialidad. ¿Qué es una potencialidad? Es esa capacidad que yo tengo de hacer algo bueno, esa fortaleza que tengo en el contexto, algo que es lo mejor que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces, en este aspecto, nosotros nos vamos a disponer a plantear lo que es la potencialidad. Eso que se refiere de que una persona tiene las mejores capacidades, tiene una fortaleza sobre algo, lo mejor que tenga, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ello vamos a ir planteando la potencialidad. Posterior a ello, los equipos comunitarios durante el desarrollo de la PEC han ido conversando con diferentes actores, como decíamos, y a partir de ello es que ha surgido todo lo que nosotros vamos a mencionar. Este aspecto ustedes ya lo han trabajado en estas parrillitas. Recuerden que les he mandado 9 fichitas, 9 cuadros, estos cuadritos de pintados de azul, 3 de necesidades, 3 problemáticas y 3 potencialidades. Ahora simplemente es vaciar la información de estas 3 tablitas al texto, al documento, convertirlo en documento de informe que me permita a mí conocer qué es lo que ustedes han identificado. Ya, ahora hemos identificado los 9 aspectos. Tenemos necesidades, tenemos problemáticas, tenemos potencialidades, pero habíamos dicho que tenemos que justificarlas con 3 elementos. Uno, que es causa, efecto y vínculo. La causa, ¿qué es la causa? En este punto, el equipo comunitario debe describir cuál el origen, cuál la razón, cuál el motivo del por qué sucede o por qué se da esta necesidad, del por qué surge esta problemática o por qué surge esta potencialidad. Explicar cuál es la razón, justificar cuál es la razón, el motivo, del por qué surge esta situación, ¿no es cierto? Si bien nosotros describimos la causa del por qué sucede esta situación, hay un efecto. Si bien hay poca práctica de valor, ¿no es cierto? Que esto ocurre a causa de que los papás trabajan todo el día, no hay espacio para que puedan orientar a sus niños, a veces los papás son jóvenes o porque simplemente están al cargo de los abuelitos o los hermanos mayores y surge un desfase, ¿no es cierto? Ocurre en una situación de que la autoridad de la familia no está para poder corregir esas situaciones. Entonces, a causa de ello, surge esta poca práctica de valores. A efecto de ello, ¿qué va a pasar? ¿Ya? En el efecto describimos cuáles son las consecuencias que traen estas situaciones que surgen, ¿no es cierto? En la necesidad, en la problemática o potencialidad. Si los papás no tienen el tiempo, no pudieron orientar a los niños, no están constantemente con ellos, a efecto de ello, ¿qué nos va a pasar? Que los niños dejen de practicar los valores, ¿no es cierto? Dejen de practicar y dejen de tomar prioridad de que los valores se deben trabajar en todo momento y en todo espacio, ¿no es cierto? Esa es la consecuencia. Nos vamos a olvidar, se va a dejar de lado la práctica de valores. Ahora, el vínculo educativo a la realidad o el vínculo con la realidad educativa, ¿qué se refiere? En este punto, cada equipo comunitario debe describir con qué actividades, con qué contenidos, con qué acciones yo puedo articular esta situación, esta necesidad, esta problemática, esta potencialidad que ha surgido. ¿Cómo la puedo ir tratando de resolver desde mi unidad educativa, desde el aula, desde mi trabajo curricular? ¿Con qué actividades las puedo trabajar? ¿Con qué contenidos los puedo articular? Entonces ya, si se fijan, vamos a ir a tratar de darle una posible solución ante estas situaciones que surgen, ¿no es cierto? Entonces, esos son los 3 aspectos que ustedes deben ir describiendo en este punto, ¿ya? Ya no van a estar manejados en tablitas, sino en texto documento, ¿ya? Ahora, una vez hecho ya la descripción de esos 9 aspectos, de todo lo que hemos ido encontrando en el proceso de la PEC, vamos a ir ahora a describir la priorización de la necesidad. De esos 9 aspectos que ustedes han encontrado, ahora simplemente debemos elegir una sola que también vamos a priorizar. Aquí está. Hemos escogido, por ejemplo, la poca práctica del valor de la tolerancia en las actividades comunitarias. Pero ahora, esta elección que nosotros hemos hecho, debemos justificarla. Debemos ir haciendo mención de por qué, cuál es la causa, el efecto, el motivo que nos ha llevado a nosotros a elegir y a priorizar esta situación. De ninguna manera va a ser la misma situación justificada en el anterior punto, más al contrario. Yo acá justifico cuáles mis motivos, cuáles mis razones para que yo haya priorizado esta situación que surge, ¿ya? Y a partir de ello el equipo debe ir justificando tal situación. En el efecto,
A partir de esa situación que surgió, ¿cuál sería el efecto? Hay que describir cuáles serían las consecuencias. Y el vínculo educativo, la relación de esas actividades o contenidos con los cuales se puedan articular y darle una posible solución a esa necesidad, problemática o potencialidad que ustedes han elegido como equipo. Acá les dejo un ejemplo de redacción para este punto de la priorización en el cual ustedes van a hacer. ¿Ya? Terminan este proceso que va a estar contemplado más o menos entre 1 a 2 páginas, les pondré en así. Este proceso va a estar contemplado de 1 página a 2, ¿ya? Este punto, sobre todo este punto, ¿ya? De 1 a 2 páginas, de acuerdo a su necesidad, ¿ya? De acuerdo a la necesidad de ustedes, pero menos de una hoja no puede haber, ¿ya? Ahora, a partir de ello vamos a pasar al tercer punto, que es el análisis de la necesidad, problemática o potencialidad y el aporte teórico de la posible solución que se puede dar ante esta situación priorizada. El equipo comunitario en esta cápite va a ir haciendo mención de que va a ir haciendo cierta revisión, cierto análisis de aquellas situaciones de la situación priorizada, es una necesidad, una problemática, una potencialidad. Vamos a ir viendo de cómo lo podemos resolver. ¿Qué autor me dice de esta forma lo puedes trabajar? Con estas estrategias, con estas acciones. Entonces, en este punto ustedes, a partir de la priorización de la problemática que ustedes han identificado, van a hacer una revisión de fuentes bibliográficas. ¿Para qué? Para que ustedes vayan planteando la posible solución que les están planteando algunos autores. Y en este punto ustedes deben ir trabajando este aspecto. ¿Ya? En este punto también les dejo un ejemplito para que ustedes se orienten y seguir, ¿no es cierto? Si nuestra dificultad es esta, ¿qué han hecho ustedes? ¿Y qué autor nos hace mención de que esta situación se la puede trabajar de esta forma? Aquí está el aporte del autor, ¿ya? Recordarles también que debemos considerar ya las normas APA desde este curso, en el cual más de 50 palabras, más de 40, perdón, más de 40 palabras debe ingresar con sangría. Miren, acá por ejemplo voy a contar las palabras. ¿Cuánto tengo en este párrafo? Me voy a revisar. Y en revisar me da esta opción de contar palabras. Y aquí yo tengo 74 palabras en este grupo, en este párrafo. Entonces, como mencioné, en normas APA nos dice que nosotros más de 40 palabras debemos considerar trabajar con sangrías. En este caso vamos a poner una sangría en el lado izquierdo de 0,5 y simplemente le decimos aceptar. En el caso menos de 40 palabras, simplemente mantenemos en la línea del texto que hemos ido trabajando. Nada más. Y cuando es más de 40, metemos sangría. ¿Listo? Ahora nos vamos, en ese punto terminan esta página o esta capítulo tiene una redacción de 2 páginas a 4 páginas. ¿Ya? Revisen qué autores, qué autores les pueden apoyar en el sustento, en el análisis del hecho de cómo resolver esa situación. Y ojo, también el equipo debe aportar, ¿no? Debe haber un diálogo entre ustedes, entre los actores, entre los autores y ustedes, aportando si están de acuerdo con esa actividad, con esa aseveración, con esa acción que mencionan, ¿no es cierto? Pues deben ir aportando a partir de ello para que se hagan 2 páginas. A partir de este punto viene el cuarto capítulo. En el cuarto capítulo nosotros debemos describir la conclusión curricular, es decir, que en este punto ustedes van a ir haciendo mención de los 2 momentos que han trabajado en las unidades educativas. Se debe describir todo el proceso que ustedes han vivido en el desarrollo y conclusión curricular, resaltando los siguientes aspectos. Una de las primeras acciones que ustedes han hecho en las unidades educativas es las actividades de apoyo al desarrollo curricular de la maestra, es decir, cómo esos días de apoyo y ayudantía que ustedes han hecho deben describirlas en este punto ahora. ¿Ya? ¿Qué actividades han considerado? ¿En qué le han ayudado a la maestra? ¿Cómo se ha ido trabajando ese proceso de ayudantía? Los 5 días o los 2 días para multigrado. Entonces aquí describen ese aspecto. Una vez terminado ese proceso de ayudantía, ustedes han entrado a desarrollar sus PDCs, ¿no es cierto? Y aquí viene, el equipo debe describir en este punto el desarrollo de sus PDCs. ¿Ya? Le van a poner estudiante 1, ¿cuál de ustedes habrá sido? O estudiante 1, el nombre de él, tantos. Planificación número 1. Y describe, en este caso, cómo han ido desarrollando la planificación.
quiénes han participado, de qué forma han iniciado con la práctica, qué les han dicho los estudiantes, dónde han salido, qué preguntas les han hecho, quiénes han participado, qué contenidos han articulado, qué estrategias han utilizado. Toda esa descripción debe estar en los PDCs que ustedes han desarrollado y han implementado en las unidades educativas. Lo mismo el estudiante 2, el mismo proceso, describir todo lo que ustedes han hecho, ¿ya? A partir, una vez terminado todo ese proceso, se va a hacer de 2 a 4 páginas, incluso tal vez más, entonces está permitido, ¿ya? Pueden poner más, ¿ya? Mínimo, pero quiero ver más de 2 páginas aquí. Le voy a poner mínimo, pero no le voy a poner un límite de páginas, le voy a poner simplemente, le vamos a decir, o más páginas, ¿ya? Entonces vamos a pasar, este es el cuarto capítulo. Ahora vamos a pasar al quinto capítulo, chicos. En el quinto capítulo nosotros debemos mencionar, ¿ya? Dos cosas, logros y dificultades. Sabemos muy bien que el proceso de la práctica educativa nos ha dado dos cosas. Los logros que ustedes han conseguido en las unidades educativas, el hecho de la implementación de sus planificaciones, el desarrollo de sus planificaciones, el hecho de la coordinación con sus maestros y directores, el hecho de que hayan coordinado con sus papás, el otro logro, el hecho de que los niños han podido participar, el hecho de la implementación de otras estrategias nuevas, pero también a la vez han tenido dificultades. ¿Ya? Esta es la oportunidad, este es el espacio en el cual ustedes hagan mención de todo lo que han conseguido, los logros y resultados que han conseguido en esas 3 semanas de salida, como así también las dificultades que han tenido. El hecho de que a veces no les han facilitado los contenidos, ha habido muy poca empatía de parte de las maestras, ha habido o tal vez otras situaciones que ustedes han visto inconvenientes, ha sido dificultoso para ustedes. Y ese es el espacio para que ustedes describan. Esta descripción contempla de 1 a 2 páginas. Entonces ustedes ya como equipo describen las dificultades y en este caso los logros y las dificultades que ustedes como equipo han tenido en ese proceso de la IEPCP, ¿cierto? Y por último, el sexto capítulo contempla lo que es las conclusiones y recomendaciones. En conclusiones y recomendaciones ustedes deben hacer mención. A partir de todo el proceso que ustedes han hecho en el proceso de la IEPCP, ¿a qué conclusiones llegan? ¿Ya? Y a partir de esas conclusiones van a nacer las recomendaciones, ¿cierto? Entonces todo ese proceso es con el que vamos a terminar el informe que tenemos en este caso, ¿ya? Las conclusiones son aquellas ideas centrales, ideas que aglutinan de todo ese proceso que ustedes han trabajado, ¿ya? A las conclusiones que llegan a partir de ese proceso que han vivido, de la experiencia y la planificación que han desarrollado. ¿A qué conclusiones han llegado? Y de esas mismas conclusiones van a nacer las recomendaciones para mejorar nuestro proceso o recomendaciones dirigidas hacia las maestras también que podemos considerar o recomendaciones que vayan a darnos a nosotros como institución para mejorar este proceso de la IEPCP. También dentro de nuestro proceso del informe, dentro del desarrollo del informe, vamos a describir también las bibliografías, las referencias bibliográficas que hemos utilizado, qué libros, qué autores hemos revisado para poder hacer el aporte del análisis, y también otras fuentes de verificación u otras fuentes que hayan ustedes utilizado para poder hacer su informe, ¿ya? Y por último, necesito los anexos. En anexos, ¿qué es lo que vamos a poner? Fotografías, instrumentos aplicados, los cuadros u otros documentos que ustedes requieran para poder dar a conocer y visibilizar todo el proceso de la investigación que ustedes han hecho. Aquí incluso entran los instrumentos de investigación que han hecho, ¿no es cierto? Todo ese proceso es que se debe dar a conocer acá. Acá les dejo un ejemplito de la descripción de las fotografías, el tamaño de las fotografías que deben ser 7 por 11 centímetros. 7 de alto y largo, 11 centímetros. 2 fotografías por página. ¿Ya? Aquí está. Y bueno, con todo ello, chicos, hay que ir trabajando. El día de mañana, lunes, y el día martes deben ir trabajando este informe conforme vayan revisando también el video para ir en algunos puntos. Si hay dudas, preguntas, estoy predispuesta a responderles y me llaman cualquier situación. ¿Sí? Espero les sirva, muchachos, y vayamos trabajando, que es arduo el trabajo que tenemos.